para promocionar y difundir este tipo de padecimiento de la población masculina, para informar tanto a hombres como a mujeres de él. Hoy dedicaremos este rato a dar más datos de su detección y de su tratamiento. Invitamos para este propósito al doctor Manuel Álvarez, él es urólogo, para que nos enseñe sobre esto, doctor. Buenos días. Buenos días, Gusto en Edgar. saludarle. Igualmente. Bienvenido. Doctor, ¿cómo anda la incidencia? ¿Cómo anda el número de casos reportados? ¿Nos mantenemos? ¿Va en aumento? Bueno, eso generalmente, actualmente va en aumento, sobre todo por los métodos diagnósticos y que la gente está yendo más al urólogo. Entonces los diagnósticos se están haciendo más tempranamente y al mismo tiempo con los métodos también de laboratorio que han sido más precisos, hemos aumentado la detección temprana y la detección en general. Entonces eso hace que la incidencia vaya en aumento bastante exponencial. Es decir, que los hombres sí estamos yendo al urólogo a hacernos el examen. Sí, ha ido un aumento esto. Okay. Generalmente las ¿Ya hay campañas... conciencia? Hay más conciencia, sí, que hace unos años, ¿verdad? Ha ido subiendo, ha ido subiendo. Cuando llegan, doctores, regularmente, ¿en qué estado llegan? Bueno, antes, solo hablamos de hace unos 20 años, veíamos muchísimo cáncer avanzado. Siguen viéndose algunos casos, pero ahora vemos que la población de 40 a 50 años acuden regularmente y tienen más conciencia en esto. Sin embargo, todavía falta mucho, ¿verdad? Todavía hay un porcentaje con cierta reticencia a hacerse el examen y todavía estamos, yo creo que cortos. Digamos que la gente se va a los extremos. O llega bien con una detección temprana o llegan con una detección ya tardía. Exactamente. Cuando es tardía, doctor, ¿por qué llegan? Porque no pueden orinar. Bueno, algunos casos sí, pero no todos los cánceres obstruyen. Okay. Entonces, algunos casos son de aparición realmente por un antígeno muy alto, que en algún momento lo hicieron en laboratorio, o simplemente por dolores óseos o alguna otra sintomatología cuando hay metástasis a hueso y se analiza por placas y se ve que ya hay una metástasis, un cáncer muy avanzado. En otros casos sí hay obstrucción y llegan por síntomas obstructivos como levantarse muchas veces en la noche a orinar, porque va con aumento del tamaño de la glándula y eso va haciendo obstrucción y disminución del calibre del chorro urinario. ¿Pero qué es lo más frecuente que suceda? Bueno, lo más frecuente generalmente es que haya algunos grados de obstrucción. De obstrucción. Sí, porque generalmente con la edad también hay un aumento del tamaño, aunque parte de ese tamaño no sea totalmente cáncer. El cáncer aparece en una pequeña parte de la glándula y va a ir aumentando su tamaño. Esta no es la primera vez que hablamos del cáncer de próstata aquí en el programa, doctor, y una de las lecciones que a mí me quedó muy clara de algunos de sus colegas que le anticiparon es que los hombres tenemos que entender que a todos nos va a crecer la próstata. Sí. La situación es en qué momento nos comienza a crecer la próstata de manera, digamos, anormal. Vuelve a explicarnos esto, por favor, para... Sí, generalmente, bueno, dentro del envejecimiento normal del hombre hay cambios hormonales que empiezan a producirse alrededor de los 40 años, en algunos casos hasta podría ser antes, y en otros se puede atrasar tal vez a los 50 o 55. Generalmente en ese tiempo, pues estos cambios van a hacer que en algún grado empiece a crecer la próstata. En algunos no va a haber ese crecimiento del todo, pero es el porcentaje mínimo. Generalmente hablamos de que si la persona llega a 80 años de edad, prácticamente todos tienen algún grado de aumento en el volumen de la glándula. Y de ese porcentaje, un porcentaje necesita tratamientos de algún tipo, ya sea medicamentos, cirugía o alguna otra, y otro porcentaje va a presentar cánceres. Entonces, el diagnóstico ahí es lo que hay que hacer preciso en cuanto a lo que es hiperplasia, lo que es benigno, y lo que es canceroso. Pero muchas veces se combinan las dos cosas. Entonces ahí es donde puede darse los síntomas obstructivos como aumento en el volumen que haga compresión en la uretra. Entonces la vejiga empieza a esforzarse para evacuar la orina. Entonces en estos casos
Siempre hay algún tipo de síntoma que puede pasar, pero en algunos casos no hay síntomas porque no hay crecimiento obstructivo, sino que la glándula crece más hacia el exterior, hacia la zona periférica, y no tanto hacia la parte de la uretra, no tanto hacia la parte interna, o sea que no obstruye tanto. Doctor, puede ser que muchos hombres o esposas que sepan que su marido se levanta 2 o 3 veces en la noche a orinar, comiencen a rascarse la cabeza en este momento. Y es de rascarse la cabeza en este momento. Pues sí, siempre algún síntoma que se presenta es una alerta a que puede estar empezando a tener ya alguna relación directa con la parte funcional de la vejiga, donde la vejiga empieza a pelear contra ese obstáculo y entonces empieza a tener unas contracciones más fuertes, el músculo vesical, y hace que sea más seguido y más fuerte para tratar de vencer el obstáculo. Y eso hace que en la noche empiecen a levantarse más veces, que el chorro sea disminuido. Y en el día generalmente pueden presentarse otros síntomas como es la urgencia urinaria, en el que de un momento a otro inesperadamente necesite imperiosamente buscar un baño porque tiene una urgencia muy severa. Y en otros casos pues es más que todo el aumento en el número de veces al día de orinar, porque no hay una evacuación completa. Generalmente queda un residuo en la vejiga, y eso hace que la vejiga se active para evacuar más seguido. Entonces es como una respuesta de la vejiga a la evacuación. Alrededor de eso, doctor, yo tengo que comenzarme a cuestionarme cuando tengo esos síntomas. Sí, Estar claro. orinando constantemente o, digo, el estar orinando constantemente puede ser que yo no evacúe la vejiga totalmente o que esté tomando mucho líquido. Sí, hay que ver cuáles son, digamos, los hábitos del paciente en cuanto a si se toma mucho líquido antes de irse a dormir, cosas de este tipo. Pero generalmente cuando hay cambios, cuando el paciente nota algún cambio, si se pone a pensar de que hace 6 meses no se levantaba y empezó a levantarse, y que se empezó a levantar una vez y que ya se está levantando 2 o 3, entonces ya tal vez esta evolución de los síntomas hace en pensar en esto. Es importante señalar que hay síntomas de tipo obstructivo, como los que hablamos hace un momento, y hay otros de tipo irritativo. Entonces, en esos dos grupos le llamamos síntomas del tracto urinario bajo, porque todo es de la vejiga hacia abajo. En esos casos, los que son irritativos pueden ser dolores, ardor al orinar, dolores como detrás del pubis, unos dolores un poco inespecíficos, unas molestias que los pacientes a veces llaman como un desconsuelo, una cuestión de una molestia después de la eyaculación. Entonces son síntomas que no son los típicos obstructivos, pero también son de alerta de que puede estar empezando un aumento en el volumen de la glándula, y siempre pues lo recomendable es acudir para hacer un cuestionario, hacer el examen dígito rectal e indicar el antígeno prostático para ver. Lo del antígeno ha ido variando muchísimo. Ahora tenemos unas pruebas de laboratorio que es el antígeno, el porcentaje del antígeno libre, que significa, y lo hace el laboratorio también, esto no lo teníamos antes, y entonces esto nos ha hecho detectar casos más temprano también. Porque en algunos casos el antígeno ni siquiera se ha empezado a elevar mucho. Hay que tener la idea de que el antígeno tiene su rango, sin embargo también interesa mucho la velocidad de ese crecimiento. ¿El antígeno qué es? El antígeno es una proteína que solamente es producido por la glándula prostática. No hay otro tejido en el organismo que lo produzca, por eso se llama específico. Entonces, no es que sea específico de cáncer, que a veces se confunde. Entonces, si yo tengo un antígeno muy alto, eso significa que mi próstata está trabajando mucho. Bueno, está produciéndose una elevación del antígeno cuando hay algún daño de algún tipo, inflamatorio, infeccioso o canceroso. Entonces, no solamente el cáncer lo va a elevar, pero es un indicador de que hay algo.
de que algo está sufriendo dentro de la glándula. Entonces esa proteína empieza a salir al torrente sanguíneo y ahí es donde se detecta en el examen de laboratorio. El porcentaje de ese antígeno, de esa proteína, que no se adhiere a proteínas del plasma, es el que le llamamos porcentaje libre, porque anda libre. Y ese es más interesante que el total para efectos del cáncer. Doctor, ¿sigue siendo el examen lo que más frena a los hombres? Sí, definitivamente sí. Es un examen que ha estado muy... Estoy hablando del tacto rectal en este caso ya. Sí, claro. Es un examen que está muy estigmatizado, que por el machismo y toda esta cuestión, pues sí, hay cierta reticencia en muchos hombres a hacerse esto. Siente que pierden algo de su virilidad o que es un poco pues molesto o doloroso. Sin embargo, realmente es un examen relativamente muy rápido que no tiene mayor importancia y rápido. Ya el que generalmente acude por primera vez, que había tenido ese temor y que había tenido ese freno para ir, después de realizarse el examen se dan cuenta de que no es tan invasivo y entonces regularmente cada año y medio acuden al control que se recomienda. ¿Y ustedes los médicos siguen recomendando ambos exámenes para tener más certeza? El antígeno y el tacto rectal. Porque algunos dirán, ¿para qué me voy a hacer yo el tacto si está el antígeno y ahora es mucho mejor que antes? Yo lo escuché en Buen Día, el doctor lo dijo. Sí, claro, jamás, ¿verdad? Esto sí tienen que tenerlo muy claro, que el antígeno solo no es suficiente. No es determinante. No, por eso la indicación es hacer las dos. Generalmente se habla de un 70-75% de especificidad diagnóstica en el laboratorio y algo parecido en porcentaje de especificidad con el tacto dígito rectal. Los dos juntos andan por arriba del 93%. Es una recomendación absoluta que sean las dos. Cuando hablaba hace un momento de la elevación del antígeno, no solamente es que pase del límite máximo, sino que si un paciente en un año tiene un 1 o un 0,5 y si al año siguiente llega con un 2,5, 3, es en un corto periodo que elevó. Y aunque no se haya pasado del límite máximo, estamos hablando de que ya hay algo que está un poco extraño y hay que investigar un poco más. Generalmente en esos casos se manda el porcentaje libre que nos va a indicar si se hace una biopsia para diagnóstico, que es el diagnóstico definitivo, porque la biopsia es la toma de tejido de la glándula donde se analiza en histología ya para ver el tejido realmente en microscopio y de analizar realmente cuál es el diagnóstico definitivo del tejido que se tomó. Y hay una clasificación enorme ahí de todo lo que es ya la parte del cáncer. Le voy a hacer una pregunta que puede sonar absurda y un poco descabellada, pero yo no sé si algún paciente se lo preguntará, que le llegue a usted, doctor, yo no me puedo sacar esa carajada. Quítela. De todos modos, no sé para qué sirve. Sí, claro. No sé. Sí, bueno, no lo hacemos de esa forma. Sí ha pasado de este tipo de preguntas. Pues sí, pues en medicina pues hay una idea desde la medicina antigua, de los griegos, de primero no hacer daño. El primo non nocere, que pues no hacemos nada que no sea necesario. Entonces, no vamos a invadir un paciente ni hacer una cirugía disque profiláctica cuando tal vez ese paciente nunca vaya a tener problema. No se puede hacer de esa manera. Aquí está preguntando una señora en internet, doctor. Dice que su compañero tiene 43 años y aunque ella le insiste en los exámenes, él no ha querido. Orina mucho, se levanta 4 o 5 veces por las noches y le está doliendo la espalda. Entonces ella pregunta cómo puede ayudarle y eso es una... A ver, el 65% de nuestra teleaudiencia, doctor, son mujeres. Entonces cuando nosotros hablamos de un tema como este en el programa, pues es un tema masculino, pero en el fondo también queremos informar a las mujeres, doctor, porque son ellas las que, y yo creo que usted bien lo sabrá, las que más nos empujan para ir a chequearnos, para ir a hacernos una revisión. Usted como médico, ¿qué sugerencia le ofrecería a las compañeras?
como, ¿qué argumentos para que les digan a sus compañeros para que vayan a hacerse el examen? Bueno, yo creo que lo mejor en esos casos es el hablarles directamente en cuanto al riesgo de cáncer. La palabra cáncer, por supuesto, es de muchísimo Peso peso en el paciente. emocional. Y Ajá. luego el acompañarlo, porque cada vez vemos que a la consulta llegan más pacientes acompañados por su pareja. Eso es muy interesante porque generalmente la mujer es más valiente en los exámenes médicos. Ujú. eh, y son muchísimo más dispuestas a hacerlo. Entonces ellas llevan casi que arrastrado al compañero y al final les dicen, ve, que no era para tanto, ve, que usted tenía temores que estaban infundados, que no era una cosa del otro mundo. Ujú. Pero ellas generalmente ayudan muchísimo en que el hombre acceda a ir al Sí, examen. y casualmente estoy aquí viendo otra nota en internet de Antonia. No van al médico, algunos sienten miedo, otros por vergüenza. Y cuando se sienten mal, buscan al médico y es demasiado tarde porque ya se ha desarrollado. Una mujer que tiene que ir al médico por diferentes razones, ya sea por embarazo o hacerse el Papa Nicolau u otras revisiones, y ellos ponen tantos peros para no ir al médico. Sí, definitivo. Hay cierta reticencia en el hombre a hacer Ujú. exámenes médicos. Sin embargo, eso ha ido cambiando un poco, sobre todo por ustedes, los medios, en que han informado mucho más a la población, porque si, de otra manera no podríamos hacerlo Ujú. nosotros como médicos. Vamos a ver si nos entran algunas llamadas telefónicas al 905-296-2170. Estamos hablando hoy sobre el cáncer de próstata. Noviembre se ha denominado, se ha designado como el mes de la prevención del cáncer de próstata, así como octubre es el de la prevención del cáncer de mama. Y estamos unidos a esta campaña, a este llamado para informar a la población sobre el padecimiento. 905-296-2170. Adriana me está pasando una llamada, doctor. Eh, Rebeca dice que mi esposo tuvo varios de esos síntomas que el doctor está mencionando, especialmente el de los chorritos cortos y el de ardor al orinar, perdón, pero nunca quiso verse por un especialista y después de 2 semanas, luego de tomar unas pastillas, se le quitó la molestia. Tiene 44 años y no se ha hecho el examen de próstata. ¿Desaparecen los problemas de próstata así de fácil? Sí, cuando hablamos del diagnóstico hay que tener claro que la próstata puede tener varios tipos de enfermedades. Ujú. Hay unas que son infecciosas, son las prostatitis, que generalmente ocurren en el hombre no tan mayor. La prostatitis es una inflamación Es de la una próstata. inflamación, generalmente es bacteriana, es una inflamación que a veces da fiebre, a veces da síntomas irritativos, como Ujú. este caso, y probablemente con algunas pastillas desinflamatorias, antibióticos, puede mejorar muchísimo y pasarle el- el problema Ajá. rápido. Pero Perdón, doctor, no pierda la idea. ¿Y la inflamación se produce por qué? bueno, la inflamación es bacteriana, ¿verdad? Ah, Igual, bacteria, perdón, ajá. usted lo mencionó, sí. Pero generalmente uno lo puede comparar con las amigdalitis. Ah, ok. Cuando ve esos cuadros de amigdalitis, Ujú. igualmente la próstata sufre una inflamación de ese tipo, las bacterias transforman el tejido y es muy doloroso Ya, ya. y generalmente puede haber crónicas, puede haber agudas, pero la Ujú. aguda generalmente es muy dolorosa. Ocurre en gente sexualmente activa y generalmente ocurre entre los 35 y los 55. Ese es uno de los problemas prostáticos, digamos, de gente no Más tan mayor. frecuente. Y luego viene la hiperplasia, que arranca como en los 50, que es el agrandamiento benigno, y ya conforme la edad avanza, las probabilidades de tumor maligno aumentan. Ok. Doña Sonia, creo que nos llama por teléfono, ¿verdad? Doña Ana, discúlpeme. Doña Ana, ¿Cómo la estás, Edgar? muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, usted. Gusto saludarla. Igualmente. Vea, mi esposo tiene 55 años. Gracias. Se hizo un Ujú. antígeno prostático, le salió en 0.5, pero él cuando después de tener relaciones le cuesta muchísimo orinar. Le da Ok. como una cistitis y no puede orinar. ¿Cuántos años tiene? 55, Ok. ¿Y en cuánto le salió el antígeno? 0.5. Ok. Entonces, lo que él refiere es ardor al orinar después de las relaciones. Sí. Ok. Y es alérgico a ir a hacerse el examen, ¿verdad? Como todo hombre. Me imagino, mañana. Muchas gracias, Bueno, encantado. gracias. Doctor, ¿alguna
¿Algún comentario? Bueno, probablemente ya el paciente, aunque tenga un antígeno normal de 0,5, hay algún grado de crecimiento prostático que le esté dando estos síntomas y podría ser que haya cierto grado de alguna inflamación que amerita el examen dígito rectal y un cuestionario que se les da donde se valora en puntaje qué tanto de síntomas tiene. Ese cuestionario está estandarizado mundialmente y se llama el Índice Internacional de Síntomas de Próstata y ahí nos va a dar el puntaje para ver qué tan sintomático está el paciente. Doctor, pero no necesariamente un ardor al orinar refiere a la próstata. No, puede ser una uretritis o alguna otra cosa. Generalmente en el hombre las cistitis no se ven, es muy raro, pero sí se ven uretritis y puede ser una uretritis, pero generalmente hay inflamación prostática, ya que la uretra atraviesa la próstata. Ok. Doctor, ¿cuáles son los índices del antígeno prostático? Si usted me dice que 0.5 es normal, ¿cuánto es atípico o anormal? Bueno, los laboratorios han ido estandarizando esto y ahora se habla dentro de 0 a 3,5, 4 máximo. Sin embargo, tiene mucho que ver la edad del paciente también y tiene mucho que ver la velocidad de crecimiento. Ok. Más de 4 ya es una sobreproducción del antígeno. Sí, ya hay algo que está provocando un problema en la próstata. Para que nos quede claro a los hombres, menos de 4 es un antígeno prostático normal. Sí, sin embargo, en una persona muy joven es un 3,5 o arremándose al 4, en una persona de menos de 50 años te puede considerar que está alto. Okay. Porque eso va generalmente en aumento conforme la próstata crece. El antígeno también puede estar creciendo por el aumento del tejido benigno, no solamente por cáncer. Entonces, menores de 50, idealmente sería menos de 3,5. Sí. 3.5. Ok. Nos llama Alex. Buenos días, don Alex. Gusto saludarle. Adelante. El comentario mío era más que todo, es un comentario. Yo empecé a los 45 años a resolver a irme a hacer el examen. Sí, señor. Pero, digamos, como lo que están comentando ustedes, de que se reprime uno por lo del examen, yo más que todo busqué casi siempre doctoras, porque la parte psicológica uno se siente como inhibido a que sea un hombre. Entonces yo siempre busqué, digamos, doctoras y eso ya después me ha ayudado a ir más tranquilo. Es decir, uno, al ser doctora, uno ve esa parte como más suave, digamos, en el sentido de hacerse el examen y se puede buscar un neuróloga y no sé, para el hombre como que es más aceptable. Entonces eso sería una idea. A usted le ayudó eso. Sí. Sí. Pero estoy pensando, don Alex, que a algunos más bien eso les puede dar, más bien funciona al revés. No, porque... usted no lo ha conversado, no sé, con sus amigos o algo así, ¿no? Sí, pero yo les he recomendado que busque un neuróloga por la parte machista que tenemos. Ya. Porque digamos a la hora de que es una doctora, pues es el sexo opuesto y como uno tiene esposa, pues ya como que le da menos vergüencilla en ese sentido de esa parte machista que uno tiene, mientras que el hombre se siente uno como lo que estaban comentando ustedes, que al ser un hombre dice uno, qué feo esa parte, dice uno, pero ese sería el comentario, que puede ayudar a alguien. No, por supuesto, imagínese, es su experiencia, muy amable. Bueno, ok. Se le agradezco mucho. Ok. Sí. En esto, doctor, sí, bueno, yo he escuchado casualmente una vez entrevistamos a una uróloga. Sí, claro. Usted tiene colegas. Y más bien nos planteaba la situación diferente, porque ella nos decía que a algunos pacientes, en efecto, les cuesta más cuando le iba a hacer el tacto rectal, por ella al ser mujer. Sí, bueno, eso es muy personal. Generalmente, ahora que están 3 compañeras urólogas en el país, hay cierto número de hombres que prefieren que sea una mujer. Sin embargo, creo que tiene razón la colega, en el sentido de que el hombre todavía prefiere que el examen sea realizado por otro hombre, probablemente porque era la manera rutinaria anteriormente, solo había esa opción. Sin embargo, pues tienen la alternativa esta los que sientan esto más en confianza. Sin embargo, es muy personal esta decisión.
Aquí hay otra pregunta en el Facebook, doctor. Dice Ausi, mi papá tiene 53 años, le diagnosticaron cáncer de próstata en 2º grado. Pasa con mucho dolor. ¿Qué tan avanzado es? Bueno, realmente la clasificación no es esa, entonces realmente no sé en 2º grado. Entonces, refiéranos exactamente cómo se califica. Bueno, la clasificación es bastante grande, ¿verdad? Porque usamos el TNM, que es una clasificación internacional del tumor si está localizado en la glándula o si ya se salió de la glándula. Si la historia natural de un tumor de próstata es inicialmente está circunscrito a la glándula y luego avanza a los ganglios pélvicos cercanos y luego se expande a órganos periféricos y generalmente el hueso. En la clasificación, pues más o menos para que la gente entienda, va en ese sentido. En los primeros casos es salvable cuando está empezando, y con cirugía hay que retirar la próstata, las vesículas seminales y generalmente es curativo la cirugía en temprano. Luego tenemos alternativas de tratamiento conforme avance el tumor. Si ya se salió de la glándula, ya hay otras alternativas como es la hormonoterapia. Estos cánceres son alimentados por la testosterona. Entonces hay que suspender la testosterona, eliminarla prácticamente del organismo, y está la castración o la castración química. Entonces la idea ahí es tener esos datos. En el caso que me habla la señora de un grado 2, realmente no sé a qué grado se refiere, pero el urólogo tratante le podría decir el tipo de tratamiento que se indica según ese grado, y ahí sí podríamos determinar si es un cáncer empezando o si ya es un cáncer avanzado. Y los tratamientos varían muchísimo de un grado a otro. Y la clasificación es muy grande. Doctor, la próstata nunca va a doler. Siempre se va a referir a una molestia al orinar. El dolor generalmente es cuando hay inflamación e infección. Ok, perfecto. No hay dolor realmente en un tumor. Hay una pregunta interesante aquí de Rafael. Dice, tengo 38 años, ¿me recomienda hacerme el examen? Porque siempre se ha dicho, los hombres después de los 40 vayan a hacerse a los menores de 40. Bueno, generalmente sí se puede hacer antes de los 40 años en casos en que haya antecedentes familiares. Definitivamente hay una relación genética en estos pacientes, y generalmente en la gente de raza negra también hay más incidencia y de este tipo de tumor, y entonces también se recomienda un poco antes, pero sobre todo que haya familiares que hayan tenido el tumor. Le voy a agradecer respuestas cortas porque hay varias preguntas aquí. Tengo 54 años, pregunta Mario. El examen prostático ligeramente alto me salió, me dio 3.59 y en el ultrasonido y el tacto rectal salí bien. Bueno, es un caso en que está en bastante límite, que habría que seguirle haciendo, tal vez no llegando al año, podría repetirlo a los 6 meses, y sí valdría la pena hacer el porcentaje libre en ese antígeno. Bueno, es que hay varias consultas y ya se nos acabó el tiempo, pero lo interesante es que me alegra que haya tanto interés en el tema. Con hiperplasia grado 3, sintomatología de obstrucción urinaria, las relaciones sexuales tienen incidencia. Sí, claro, hay un número grande de pacientes que tienen una incidencia de disfunción eréctil asociado a hiperplasia prostática. Se llaman, todos estos síntomas tienen relación. Actualmente tenemos una correlación enorme en estos casos. Grado 3 amerita una intervención quirúrgica si el paciente lo acepta, porque los tratamientos médicos en ese caso no van a ser suficientes para solucionar el caso. Bueno, vean, el tema es muy amplio, hay mucho que abarcar, hay muchas preguntas en nuestro Facebook. Lo importante tal vez de esta es tirar la chinita y que la gente se comience a cuestionar el asunto, que los hombres nos interesemos en el tema, que las mujeres estén informadas, porque tenemos que reconocerlo, son ellas muchas veces de donde los hombres adquirimos la información, aunque por dicha, como dice el doctor, ya eso está cambiando,
Pero lo importante este mes es que le den vuelta al asunto y que cojan motivación de algún lado. Alex dijo, yo voy donde una mujer. Otros dirán, yo voy donde un hombre. Depende de cada uno. Lo importante es que lo asumamos como una decisión de vida. El doctor Manuel Álvarez es urólogo. Le agradecemos esta visita. Le puede llamar a su clínica al 2234-2306 o al 2234-2637. Repito los últimos dígitos, 2306 o 2637. Le invitamos a repasar también la entrevista en nuestro sitio en la internet, teletica.com. Ahí va a estar en video para que le diga a su marido ahora en la tarde que llegue, mira, metete ahí a teletica.com en buen día, baja la entrevista y vela, porque hoy hablaron del cáncer de próstata. ¿Ves lo que te digo desde hace días, Carlos? Gracias, doctor, muy amable. No, a ustedes. Encantado. Gracias. Por cierto, además le recordamos que la campaña